El neopositivismo. ¿Qué es el neopositivismo? En la historia del pensamiento científico, el llamado movimiento neopositivismo ha sido una de las corrientes del pensamiento más importantes e influyentes del siglo XX. Hace su aparición durante el periodo que va de la Primera Guerra Mundial, la instauración del nazismo y los prolegómenos de la Segunda. Tuvo como marco político y económico la Revolución Rusa de 1917 y la crisis capitalista de 1929. Los acontecimientos que se sabe impactarían de manera importante el curso de la historia del siglo XX, sabida cuenta que de ellos y otros, tales como la Revolución Cubana, provendría, por ejemplo, el periodo de la Guerra Fría. ¿Dónde surgió el neopositivismo? Llámese empirismo lógico o positivismo lógico o aún neopositivismo. A la corriente filosófica que floreció a comienzos del siglo XX en los países de habla alemana y que englobó a dos grupos fundamentales, el Círculo de Viena y el Círculo de Berlín. Surgió en los primeros años de la década de los 20 cuando el filósofo y físico Moritz Schlick ocupó, reclamando por Kiel, la cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas de la Universidad de Viena. Animado por un grupo de jóvenes físicos, matemáticos, filósofos y teóricos sociales que ya se reunían en un café en Viena, entre los que se encontraban Philipp Frank, Herbert Fried, Hans Hahn, Otto Neurath. Se creó con Schlick un grupo de discusión en torno a problemas epistemológicos y cuya pretensión era seguir el camino abierto del positivismo en varios puntos fundamentales que estaban de acuerdo: la defensa del empirismo, el rechazo rotundo de la metafísica y una orientación unificadora de la ciencia en sus lenguajes y métodos. Asimismo, sus miembros encararon ciertos problemas filosóficos. ¿En qué se basa? Se trata de una de las más importantes corrientes filosóficas de la primera mitad del siglo XX. Como habíamos dicho, aparece primero en Europa y luego en Estados Unidos, claramente influido por el empirismo y por las técnicas lógico-formales de análisis del lenguaje elaboradas por Frisch, Whitehead y Russell. La preocupación fundamental de este movimiento es el estudio del significado de los enunciados y el afán por la fundamentación del conocimiento sobre bases totalmente empíricas y mediante la construcción de un lenguaje científico unificado. Esta corriente filosófica hará una crítica más radical a la metafísica que la de sus antecesores empiristas, al considerar que la metafísica es un conjunto de preposiciones no falsas, sino significativas o carentes de sentido. Para el neopositivismo, los únicos conocimientos que nos dan información relativa al mundo son los conocimientos de las ciencias empíricas, cuyo lenguaje debe ser fiscalista, es decir, lenguaje que utiliza nociones que se refieren a realidades perceptibles o físicas. El Círculo de Viena. Se suele considerar que la filosofía de la ciencia alcanza su edad adulta en los años 1920 con la aparición del Círculo de Viena, en el que se encuadró un nutrido grupo de filósofos como Rudolf Carnap, Otto Neurath, Hans Hahn, Kurt Gödel y Willard Dworkin. A imitación del de Viena, Hans Reichenbach fundó el grupo o Círculo de Berlín. El grupo original que constituyó el círculo fue un grupo de científicos y filósofos, iniciado en 1924 por Moritz Schlick. Posteriormente, Rudolf Carnap sería el continuador y líder. La Sociedad de Berlín y Viena mantuvieron numerosos intereses compartidos, una rica colaboración que fructificó en la publicación de la revista Erkenntnis, dirigida por Carnap. Otros grupos surgieron en Polonia, pero cuando los nacionalistas subieron al poder y tras el asesinato de Moritz Schlick a manos de un estudiante nazi, el grupo se disuelve, emigrando muchos de sus miembros a Inglaterra y Estados Unidos, lugar en el que fueron gratamente acogidos por los teóricos del pragmatismo. Influyeron también en sus ideas las tesis de Bertrand Russell y el primer Wittgenstein.
De hecho, cuando fue publicado el Tractatus en 1921, se convirtió en tema principal de discusión para los miembros del Círculo de Viena. Wittgenstein había denunciado que la mayoría de las cuestiones filosóficas, sobre todo las referentes a la metafísica, carecían de sentido si se les examinaba a la luz de un análisis lingüístico. Este postulado fue completamente asumido por la mayoría de los neopositivistas. Moritz Schlick, por ejemplo, aceptó identificar a la metafísica como una perversión del lenguaje. Si se parte de la base de que todo conocimiento corresponde y ha de ser vertido en dos tipos de juicio, las cuestiones de hecho que versan sobre acontecimientos existentes y que son conocidos a través de la experiencia, y las cuestiones de sentido que son reflexiones y análisis sobre el sentido que damos a los hechos, es decir, se trata de cuestiones meramente lingüísticas que se sustraen a la cuestión de la existencia y que nada pueden decidir sobre ella. Habrá que admitir que la metafísica da un paso ilícito al tratar consideraciones de sentido a los objetos ilógicos lingüísticos, como si fueran cuestiones de hecho o realidad extramentales y extralingüísticas. En 1939 salió a la luz la Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada, a cargo de Neurath, Carnap y Morris, en la que se recogían y se hacían públicos los trabajos e investigaciones de diferentes científicos y epistemólogos. Unificación de la ciencia. Recordemos que en un enunciado en el lenguaje físico puede reducirse a otro en el lenguaje sensorial. Ahí hay una mesa. Puede reducirse algo así: en tal lugar y en tal momento percibo color café, forma rectangular, etc. Y estos enunciados serían la base de nuestro conocimiento. Siendo así, entonces, el proyecto empirista parecía posible reducir toda la ciencia natural a enunciados protocolares. Carnap introduce poco después, y frente a los problemas que esto implicaba, además de experiencia sensorial, lógica y teoría de conjuntos, Russell y Whitehead ya habían iniciado la tarea de la reducción de las matemáticas a la lógica. Si podíamos hacer esta reducción, los grandes teoremas y las enormes demostraciones resultarían más claras, pues conoceríamos los fundamentos. De igual manera, las teorías en las ciencias naturales serían más claras y más seguras, conociendo en qué estaban fundadas, en qué enunciados protocolares. Inducción y falsabilidad. Un enorme problema de Hume heredó es básicamente cómo justificamos la inducción, es decir, dicho vagamente, pasar de lo particular a lo general. Hume se dio cuenta de que no es válido pasar de lo que de hecho es y ha sido el caso, a lo que será o debe ser el caso, sin ninguna justificación para ello. Este problema pone en cuestión toda la ciencia natural, que se basa en razonamientos inductivos. Así, algunos miembros del Círculo de Viena, entre ellos Carnap y Reichenbach, trataron de buscar una solución. Claro que no hubo una definitiva. Karl Popper es un personaje muy relacionado con el Círculo de Viena, pero que nunca se confirmó positivista. Sin embargo, su filosofía estuvo muy cerca de la del Círculo. Su respuesta al problema de la inducción es que la ciencia no avanza confirmando teorías observacionalmente, sino demostrando que no contradicen la experiencia. Esto es, a grandes rasgos, el fasciacionismo. Popper critica severamente el inductivismo y lo desbanca de la filosofía de la ciencia moderna mediante la lógica y la tesis del falibilismo. Es más, demuestra que el justificacionismo científico es incorrecto, debido a que los enunciados observables empíricos no pueden ser probados, sino que simplemente pueden ser aceptados o rechazados por convención atendiendo a las teorías experimentales, instrumentos y criterios racionales comúnmente aceptados en el momento. El empirismo lógico como no cognitivamente significativo según sus propios criterios. Ha sido señalado por pensadores como, por ejemplo, el físico David Deutsch, que el empirismo lógico encierra un conflicto inmediato con sus propios términos. Esto es debido a que la frase que define el positivismo lógico es la siguiente: un enunciado es cognitivamente significativo solo si o posee un método de verificación empírica o es analítico. Ahora bien, este enunciado encerrado, entre comillas, no sería según el propio criterio contenido en el enunciado cognitivamente significativo. Dado que ni puede ser verificado empíricamente, pues no se presta comprobación experimental, ni es analítico, puesto que no se trata de un enunciado propio del razonamiento matemático. Sin embargo, es posible percibir si un enunciado tiene sentido. ¿Puedes saber cuál de los tres enunciados tiene sentido? ¡Abracadabra! Es una segunda intención.
La bicicleta está al lado del auto. Un extraterrestre inmaterial vive en un exoplaneta inmaterial. Al ser verificable o falsable, la segunda frase notamos que tiene sentido. Karl Popper. Los positivistas lógicos tuvieron en Karl Popper a uno de los principales críticos habido cuenta de que sustentaban sus propuestas en la pretensión de que los enunciados científicos deberían tener una confirmación o verificación basada en la observación o la experimentación, y eso se hacía por inducción. Para esa corriente, una proposición era verdadera y científica siempre y cuando pudiera reducirse o desmenuzarse en una serie de proposiciones notoriales, por así decirlo, que recogiesen hechos observados. Los positivistas creían en la inducción, daban por supuesto que la verdad se alcanza generalizando observaciones efectivamente comprobadas. Popper, en la lógica de la investigación científica, negó tanto el inductivismo como la idea de que la demarcación entre la ciencia y la no ciencia coincidía con la demarcación entre proposiciones con sentido y las que no son mero ruido. A ese respecto, dos son las ideas fundamentales de la epistemología popperiana. La ciencia, lejos de estar constituida por una copia de proposiciones ciertas, basadas en la generalización de observaciones, consiste en un conjunto de hipótesis cuyas predicciones pueden contradecirse por los hechos, o sea, son refutables. Y el criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia, a saber, la refutabilidad, no marca la frontera entre lo que tiene sentido y lo que no. La obra de Popper abarcó también filosofía política. Fue especialmente crítico en contra de todas aquellas posturas que a su juicio se arrogaban una visión a futuro de la humanidad y las agrupó bajo el lema historicismo. Proponía, en cambio, el establecimiento de una sociedad abierta, no definitiva, tolerante.